opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional. Hola, cuando buenas lo tardes. necesites. Estamos hoy en las instalaciones del Colegio Comprender para nuestro episodio número 11 de Sentencias sin Confianza. Hola, Veré. Hola, Dania. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por atendernos en el episodio de hoy. Estamos muy contentas de tenerlos aquí. Hoy vamos a comentar una sentencia que es también interesante, creemos, también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero a través de una de sus salas regionales, con relación a un tema de mala praxis médica. Esperemos que sea de su interés, pero antes de eso, por favor, síganos en redes sociales del Colegio Comprender, en donde encontrarán los episodios de este podcast y también del podcast hermano de Puliche Chilango, para que nos puedan escuchar en cualquier momento que ustedes decidan, ¿no? Pero como adelantamos, bueno, vamos a comentar una sentencia que se dio en un contexto de mala praxis médica, o esa fue la imputación que se hizo a un médico, pero ¿por qué no nos platicas, Dania, en qué consistió los hechos? ¿Qué es lo que pasa? Claro, sí, hoy tenemos esta sentencia que, como bien dijiste, es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se hizo a través de una de las salas regionales, que fue justo en una sala metropolitana de aquí a Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, les cuento un poquito la historia. Es una mujer, sobre una mujer que está embarazada. Entonces esta señora chava, porque no tengo idea de su edad ni nada, pues tiene o es VIH positivo, ¿no? Entonces, en su momento, pues es atendida usualmente durante su parto en el Instituto Mexicano de Salud Social, y en su momento se programa para una cirugía, ¿no? Que es una cesárea. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas oficiales mexicanas que vamos a ver un poquito más adelante. Con su condición, ¿no? Exacto, que señalan que pues una persona que está embarazada y tiene esta situación de ser VIH positivo, pues tiene que programarse para una cesárea, ¿no? Evidentemente, pues por este tema, bueno, yo lo digo evidentemente porque ya pasé por el proceso y te explican muchas cosas, pero el punto es que, pues, como tienes esta enfermedad, el bebé cuando pasa por el canal de parto, pues puede infectarse, ¿no? Y ser VIH positivo. Sí. Entonces la programan y ella no acude a la cita o el día que estaba programada para la cesárea, ¿no? Y acude después, días, semanas, no recuerdo exactamente, la verdad, pero acude después ya en labor de parto, ¿no? Entonces llega en labor de parto y lo que sucede es que pues, los médicos se dan cuenta en este proceso que pues es VIH positiva, pero pues se dice, no, ya es que ya traía 6 centímetros, perdón, de dilatación, ya no era posible como devolver al bebé a su lugar para poder hacer una cesárea, porque corrían este riesgo tanto la mamá como el bebé, ¿no? Sí, había un interés superior, ¿no? Exacto, así es. Entonces, pues pasa este proceso, tiene al bebé por parto natural, y posteriormente lo que hace pues, esta señora, bueno, a los 3 meses, si mal no recuerdo, hacen una prueba al bebé y pues, sale pues, el VIH positivo, ¿no? Posteriormente, lo que hace esta señora, interpone una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y lo que le dice la comisión es que no tiene facultades, no tiene facultad, vaya, porque únicamente se atienden las quejas respecto, vaya, al servicio privado, no público como lo es el IMSS. Y no obstante eso, sí emite una opinión, misma que manda en su momento al área de derecho ambiente, se llama, que es la encargada del IMSS, de llevar estas quejas, ¿no? Más o menos lo que sucede, pues, es que toman en cuenta únicamente esta opinión técnica que emitió la CONAMED en el IMSS, en lugar de pues, emitir una propia o un peritaje propio, vaya. Y con ella, pues dice que sí hay cierta pues, responsabilidad para el servidor público, que es el médico, ¿no? Entonces, más o menos esos fueron los hechos. Pero creo que para entender un poquito lo que es el tema de ya el fondo de la sentencia y cómo se resuelve, pues creo que tendríamos que tener como en cuenta el tema pues, principal y el concepto, no sé si nos puedo ayudar con él, respecto a la malpraxis médica. Pues es que en realidad son varios conceptos los que debemos tener en cuenta, ¿no? Y abonando un poquito en los antecedentes que daba, lo que sucede es que CONAME dice no puedo entrarle porque yo me dedico o los dictámenes que yo hago son
para sancionar a privados, ¿no? Para dar un seguimiento en contra de quejas contra un hospital privado, Claro. pero sí te voy a emitir un dictamen. Y entonces cuando ya la señora intenta irse en contra del servidor público que tomó la acción, porque tenemos que tener en cuenta que los médicos que están en el servicio de salud público pues son servidores públicos. Entonces son sancionados, Claro. ¿no? Cuando tienen cuando su actividad es irregular y no corresponde con la finalidad para la que están encomendados. Entonces, en este sentido, pues esta señora va a la instancia ya con el dictamen que bien comentas que hizo CONAMED, y con base en esta dicen, pues es que ya hay un dictamen en el que dice que sí hubo una mala praxis, ahorita les vamos a decir qué, y entonces lo sancionan. Sancionan a este señor con una inhabilitación, bueno, más bien una suspensión en su cargo, y además le imponen una multa. Que a lo mejor la multa es pues la pago, ¿no? Pero el tema es que ya está como un servidor sancionado, y eso te pone un tache como un mal médico. Que queda como en el historial de servidor público. Del señor. Entonces, eso es lo grave. Y eso fue lo que dio lugar a este juicio, ¿no? Entonces, el tema es mala praxis médica que fue imputada a este servidor público, pero entonces tenemos que ver qué es una mala praxis médica. Y en esta sentencia que comentamos, que es la sentencia del expediente 23.884/11, la tercera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa empieza su análisis diciendo, a ver, la mala praxis no está definida en la legislación, ¿no? Sin embargo, hay mucha doctrina ya al respecto, porque pues tristemente el error humano existe, claro que sí, y da lugar a conflictos y los conflictos llegan a los tribunales, ¿no? Entonces, existe el concepto de mala praxis médica, pero lo vamos a analizar a partir de la doctrina y de lo que ha establecido el Poder Judicial de la Federación en torno a estos temas. Y entonces concluye que la mala praxis es cuando existe una actuación inadecuada de un facultativo médico, ¿no? Un doctor, un médico, e incurre cuando no se ajusta a los criterios de la lex artis, es lo que dice esta sentencia. ¿Y qué es la lex artis? Es la ley del arte médico, ¿no? Que es todo un conjunto de conocimientos científicos que se llevan a cabo en la práctica médica y que van a regir toda la práctica de los médicos, ¿no? Entonces, dice la sala, entonces la mala praxis va a implicar una actuación que tenga descuido, imprudencia, negligencia, ¿no? Eso va a ser Vaya fuera de esa práctica médica, ¿no? Entonces, lo que es importante señalar es que una cosa es que haya una mala praxis médica por un descuido, una desatención, una negligencia, a que la ciencia no haya avanzado a un grado tal que nos permite identificar que el médico en realidad es que no había una forma conocida de algún diagnóstico, tratamiento, etcétera, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y la sala lo resalta. Es importante también tener en mente qué es un servicio de salud que establece la sala. Son todas las acciones realizadas en beneficio de un individuo y que tienen como finalidad la protección, la promoción y la restauración de la salud de las personas, ¿no? Ese también es un concepto muy, muy importante que se resta de la sentencia. Yo lo que me parece fundamental también es la historia clínica. ¿Por qué? Porque los médicos evidentemente son los profesionales de la salud, son los que tienen todo el conocimiento para diagnosticar, para tratar, para curar una enfermedad determinada, pero parten a través de un historial clínico. Y el historial clínico se conforma con la información que da un paciente. Normalmente cuando te vas a hacer o te vas a someter a algún tratamiento, pues te piden muchos análisis, ¿no? Porque eso da cuenta de cómo vienes, de qué tienes, etcétera, etcétera. Y se relaciona mucho con este caso y es importante porque la señora era VIH positiva. Entonces, en su historial clínico, indudablemente debería de venir esa información. Tan es así que, como bien señalas, ella, derivado de su condición, se le citó para que en la semana X ella acudiera para que el bebé naciera a través de un parto y no por parto natural, porque el parto natural obviamente ponía en total riesgo al bebé, ¿no? Entonces, la sentencia establece que la historia clínica es el relato patográfico o biografía patológica de un paciente, ¿no? Entonces, es justamente lo que estamos comentando. Y también decir que todos estos conceptos y todas estas ideas son importantes porque son las que nos llevan a entender un poquito qué es lo que pasó y qué es lo que hicieron en cómo es que se llegó a la decisión en esta sentencia.
Eh, la verdad es que todo lo que debíamos de resolver, ya entrando un poquito en la materia de la sentencia, era determinar si el médico realmente no estuvo en la posibilidad, bueno, más bien, si no estuvo en la posibilidad de tener una mejor decisión a la hora de que decide que el parto va a ser natural. Y las razones que daban es porque en realidad para la hora en que llegó esta señora, en un día que además ni siquiera la esperaban, ¿no? Claro. Ya iba con una condición que no permitía que se llevara a cabo una cesárea, sino más bien ya tenía que ser un parto natural porque se ponía en riesgo tanto la vida de la paciente como de su bebé, ¿no? Entonces ya aludíamos ahí a un interés ya más grande, ¿no? Queda la vida respecto de que pudiera haber ese riesgo, ¿no? Además, es importante señalar que cuando ella llega, y llega creo que a las 12:30 de la noche de un 29 de diciembre, llena una ficha clínica y ahí sí señala que es VIH positiva. Entonces, sí se tenía el conocimiento de esta condición. Sin embargo, el médico dijo, tal vez, o sea, sí, pero mira cómo vienes, o sea, ya no puedo hacer nada y creo que lo que debo yo ponderar es la vida de ambos. Entonces, por eso toma esa decisión. Entonces, esta señora, pues ya después, cuando se diagnostica a su pequeñito que resulta VIH positivo porque se infectó, es cuando decide ejercer acciones legales en contra del médico, pero pues él se defiende con esto, ¿no? Claro. Fundamentalmente es un tema también de pruebas, ¿no? Sí, y de hecho es en lo que se basa como tal la sentencia, ¿no? Porque por su parte, el IMSS, cuando pues, le imputa esta responsabilidad al médico, dice, toma en cuenta más bien la opinión técnica que le tenía de Comemed, sin embargo, no hace o lleva a cabo sus propias pruebas de cierta forma, o sus periciales, o de lo que sea que se pudiera llegar, y toma en cuenta únicamente esta opinión técnica que decía básicamente que cierta norma oficial mexicana señala que en estos casos, ejemplo de que haya un embarazo y que la persona sea VIH positivo, pues tiene que llevarse a cabo una cesárea, ¿no? Que básicamente pues, es una cirugía. Entonces lo que dice el IMSS es, oye, sí, pero es que tú, médico, tenías que haber tomado en consideración el historial clínico y esta norma oficial mexicana. Sin embargo, un poquito lo que señalabas de la mala praxis, de su definición y todo como tal, que como bien decías no está en la legislación, sí es el hecho de que como médico tienes que ver antes que nada, pues, vaya, pues, qué pesa más, ¿no? Independientemente de pues, lo que esté en la norma oficial mexicana. Porque justo lo que señala un poquito la sentencia es el hecho de que no porque esté en una norma oficial mexicana está limitando o obligando, digamos, en la parte de que así tiene que ser sí o sí, ¿no? Sino que tienes que ver por la vida, exacto, por la vida pues, del paciente y del producto en este caso. Y es justo por donde se va el médico, que es pues, quien interpone este juicio de nulidad, ¿no? Claro, para tratar de quitarse encima esta imputación e infracción. Claro. Y es que la verdad, como bien dices, lo que pasa es que hay una norma oficial mexicana que es específica. Las normas oficiales mexicanas, hay que decirlo un poquito, son normas que tratan de regular todo lo que nos va a afectar de alguna manera a la ciudadanía, productos, servicios, entonces regula un poco. Entonces está esta norma oficial acerca de cómo debe ser tratada estos casos de personas de VIH positivas. Entonces establece una serie de parámetros, de reglas, etcétera. Pero lo que es importante señalar, y lo reconoce la sentencia, es que esto no tiene que ser de manera tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se relaciona con la posibilidad de que el médico tenga que escoger, toma determinaciones al momento, porque la verdad es que en un estado crítico de salud, el médico tiene que tomar decisiones. Eso es algo fundamental y es muy importante. Y me parece que se relaciona incluso un poco con su capacidad o su derecho de ejercicio en términos de libertad de trabajo. ¿No? Entonces, bueno, creo. Entonces, me parecería que por eso tienen que ser flexibles estas normas a la hora que regulan esto. Y él dice, o sea, sí está la norma oficial mexicana, pero aparte yo traigo pruebas de que en el estado en el que ella llegó, las fases que comprende pues, el parto, para la hora en la que la persona llegó, ya no era posible hacer una cesárea que pusiera salvo al bebé de VIH, y entonces opté por otra decisión. Entonces, en ese juego de pruebas, es decir, la CONAMED que dijo que sí, contra las que él llevó, que en un primer momento no fueron tomadas en consideración, pues se resolvió que pues, sí era imputable, ¿no?
Pero ya después cuando se analizan, se retoma el análisis de las pruebas que él mismo trajo, que es toda una información de carácter doctrinal De todo tipo, ¿no? y técnico, Jurisprudencias, etcétera. que establecen hasta dónde llega la responsabilidad de un médico, la importancia del historial clínico, cómo se determina un acto médico, que tiene 3 fases, ¿no? Que es de diagnóstico, tratamiento y tratamiento de recuperación. O sea, todos estos elementos fueron tomados en cuenta para determinar si efectivamente había una mala praxis médica que en la decisión de que fuera un parto natural en vez de una cesárea, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, pues él pues sí se llega a la convicción de que en realidad él ya no podía hacer nada para revertir. Cuando Como llegó, mismo dices, o sea, no hay manera de regresar a ese niño a un estado en el que pues, hiciera posible una cesárea, ¿no? que justo es lo que él pues, básicamente argumenta, ¿no? Eso ya es que no se me puede imputar algo que ya no está en mis manos, porque cuando la paciente llega, bueno, pues creo que es de conocimiento de todos, que para poder tener un parto natural tienes que llegar a 10 centímetros de dilatación, la paciente ya iba en 6, y aparte, pues en términos médicos dice, bueno, oye, y aparte ya estaba como un poquito coronado, digamos, el bebé, que es cuando ya está como en esta parte del paso, ¿no? Digamos, para tener, ¿no? Entonces, evidentemente, en toda esta parte lo que dice el médico es, oye, y que lleva pues, varias pruebas, como tú dices, doctrina, etcétera, en la que señala que cuando el bebé ya está en esta parte, pues ya está en contacto con sangre, con secreciones de la mamá, que evidentemente pues, lo van a infectar de lo que tuviera, ¿no? Que de hecho no únicamente puede ser de VIH positivo, sino de cualquier otra cosa que la mamá tenga, BPH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es básicamente pues como se defiende este médico, ¿no? O sea, no puedes imputarme algo que ya no estaba en mis manos y que si bien está en el historial médico, o sea, no es que no lo vaya a tomar en cuenta, no es que, etcétera, etcétera, simplemente cuando la paciente llega en ese punto, yo ya no podía hacer nada, simplemente ver por su vida y por la reproducción. Sí, y es lo que él hizo, ¿no? Entonces yo creo que de manera adecuada. Y esto resalta una cosa muy importante, porque en un primer momento no le fueron consideradas sus pruebas, se fueron solo con el dictamen que emitió CONAMED. Y es importante porque sí habría habido la necesidad de periciales médicas en un caso tan técnico que para, por ejemplo, quien va a tomar una decisión desde el punto de vista jurisdiccional, pues requiere, porque nosotros somos abogados y pues cesáreas, partos, pues yo no entiendo nada, ¿no? Por ejemplo, Claro. ni de fases ni nada, ni aún siendo mamá, como tú, Dania, que no, lo entenderías de alguna manera general, pero sí se necesitaba para efectos de la determinación que había que hacerse en ese caso, ¿no? Y en este punto es importante señalar que las periciales médicas justo se ha establecido a través de criterios del Poder Judicial que tienen que ser hechas por un médico, y no nada más un médico, sino un especializado en el órgano, en la enfermedad de que se trate. Además debe tomarse en cuenta en la elaboración de las periciales, pues doctrina, ¿no? Y que sea específica de la materia. Y además el historial clínico del paciente, ¿no? Eso es fundamental que se tenga que analizar en cada pericial. ¿Por qué? Porque solamente así podemos generar una convicción. Y yo agregaría aquí, fíjate, normalmente las periciales pues son pruebas que desahoga un perito que es una persona que tiene conocimientos técnicos que escapan de la noción o de los conocimientos de un juzgador. Entonces, son auxiliares en la impartición de justicia, ¿no? Eso lo sabemos de alguna manera y se los compartimos porque pues estamos inmersos en esto, ¿no? Por ejemplo, si nos toca un asunto en el que tengamos que determinar si un motor es exactamente igual a otro, pues eso no lo sabemos, ¿no? Necesitamos saber su funcionamiento y para eso necesitamos un perito en materia de ingeniería automotriz, muy probablemente, ¿no? Con los médicos es lo mismo que se necesita, ¿no? En cada caso. Pero para efectos de que este dictamen sea objetivo y que nos permita, la verdad, decidir un caso de manera justa, necesitamos un perito de cada una de las partes. Esto quiere decir que se integra una pericial de manera colegiada. Claro, pues cuando nos llega a nosotros un caso en el que tenemos que emitir periciales, cada uno designa
a su perito y cada uno nos trae razones diferentes y justifican estas consideraciones justo en material de literatura, etcétera. Muchas veces es así cuando nos llegan las periciales, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nos dicen es que son discordantes, ¿no? Porque el perito de quien promovió dice que sí y el perito de quien está defendiendo dice que no. Entonces los tribunales podemos designar a un tercero en discordia que nos lleve a determinar cuál, Claro, es el que en realidad generaría la convicción, ¿no? Es un poquito cómo funcionan las periciales, y bueno, para efectos de esto, pues es un derecho que se le heredó al actor, ¿no? Bueno, al que que fue el médico que fue sancionado. Entonces, pues con todo este cúmulo de pruebas que él ofreció y que después fueron valorados y que ya tuvimos todo el panorama en general con relación a esta señora, pues la sala concluye que no hubo una mala praxis médica, que en realidad él hizo lo que estaba en su momento adecuado a hacer, atendiendo al historial clínico y a la condición que llevaba esta señora ya, ¿no? O sea, es un tema de dos cosas. Probablemente sí tomó conocimiento por la ficha que ella llenó, que era una persona VIH positiva, pero por las condiciones en las que llegó ya no era posible otra forma de que saliera ese bebé sin riesgo, ¿no? con vida, ¿no? Que era lo importante, más importante no había en ese momento, no es por hacer menos el tema de que pues no fuera VIH positivo, pero aquí tenía que ponderar el médico, ¿no? Y decidió que lo mejor era las con vida, ¿no? Que naciera, ¿no? Digo, es un caso sí triste y de primer momento cuando te dicen, no, es que nació y una mala praxis llevó a que naciera un bebé con VIH, pues hasta genera encono, ¿no? Pero la realidad es que cuando ya analizas el caso y ves todos los antecedentes y las pruebas, pues te das cuenta que en realidad también los médicos luego se someten a un estudio muy duro de la sociedad y tienen en sus manos pues la vida de las personas, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, es bien importante, pues sí, todo el tema de historial clínico, que se genera conjuntamente con el paciente, ¿no? Para el tema de lograr un buen diagnóstico, un buen tratamiento, ¿no? Porque también hay ya comentarios acerca de cuándo hay mala praxis en un diagnóstico médico, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de considerar? Entonces, en cada una de las etapas, ¿no? De cada una de las etapas del acto médico, ¿no? Como dicen. Entonces se decidió declarar la nulidad de la sanción que fue impuesta, que fue la suspensión a este servidor público médico, y pues obviamente con eso la multa pues ya evidentemente no se iba a cobrar nunca, y con eso también pues la reputación del médico, ¿verdad? Sí, totalmente, y esta parte que decías que respecto a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que básicamente, pues, como bien lo sabemos, en su momento, si pasas por esta situación como la del médico, pues sí queda como tu historia, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ayuda como a no está tachado su. Sí, claro, es que es importante, ¿no? Uno luego no alcanza a ver la trascendencia de estas cosas, pero sí Claro. la tiene. Y bueno, él se defendió y pues en este caso, por cómo se planteó el caso y lo que sucedió, pues Funciona la realidad de esta situación. Y bueno, pues eso es lo que traíamos para hoy en este episodio, Dania. Claro, creo que es un tema muy interesante. Sí, y otra vez, como dijimos, una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y pues veremos que nos toque en el siguiente episodio. Sí, pues los esperamos con mucho gusto en el siguiente episodio, que será el número 12. Sí. Pero esperamos que les haya llamado la atención y no olviden seguirnos en las redes sociales del Colegio Comprender. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. Esto va a ser una excelente tarde, noche, mañana, lo que sea. Y cuídense mucho. Gracias. Gracias.